Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy martes 31 de mayo del 2016, nuestra lección lleva por título Ningún fruto. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que sea Él quien nos dirija en este momento. Oremos. Amoroso y eterno Padre Celestial, alabado y bendito sea su santo nombre porque grande es su misericordia. Señor, gracias por la vida que nos da y la oportunidad de estar aquí nuevamente para compartir su santa palabra. Padre bendito, suplicamos el perdón de nuestros pecados primeramente. Suplicamos también la presencia de su Santo Espíritu en nuestro medio. Suplicamos sea usted nuestro Maestro, Señor, y que su palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Padre bendito, en el nombre de Jesús le suplicamos también una bendición especial por cada persona que nos escucha, Padre. Quédese pues en nuestros corazones. Se lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la lección número 10 titulada Jesús en Jerusalén. La cita bíblica para memorizar la encontramos en San Mateo 21:42. ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Interesante estudio estamos teniendo esta semana. El día de ayer vimos sobre Jesús en el templo de Jerusalén, y la acción que tomó él cuando vio que esto era una mercadería. Y él quería dejar en claro que era un lugar de oración, un lugar de adoración, un lugar dedicado a nuestro Padre Celestial. Y si nosotros nos decimos cristianos, debemos apegarnos a los mandatos de Dios antes que a las leyes humanas. Aún así, los sacerdotes que administraban este lugar no entendían que ellos podrían ser de bendición para todas las naciones que llegaban a congregarse a este templo de Jerusalén. Aunque el día del juicio se acercaba para ellos, aunque nuestro Señor Jesucristo de muchas formas quiso revelar su ministerio divino en esta tierra, no entendieron y se rehusaron a aceptarlo. Les voy a pedir que en casita, que tengan tiempo, estudien el capítulo 11 del libro de Marcos para comprender un poco más el estudio de hoy. Vamos a leer San Mateo 21, 18 al 22. Dice así: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Si nosotros estudiamos este párrafo de las Sagradas Escrituras, tal vez nos vamos a enfocar más en la fe, en mover montañas y en orar creyendo para recibir lo que pedimos. Sin embargo, esta parte de las Escrituras tiene un gran mensaje para todos nosotros el día de hoy. El tratamiento que se le dio a la higuera estéril por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos muestra cómo serán tratados los que pretenden poseer la santidad. Ponemos atención, los que pretenden poseer la santidad. La higuera fue maldecida y fue dejada sin la savia necesaria para vivir. Fue rechazada por Dios. Este árbol representaba a los judíos, quienes habían rechazado el amor de nuestro Señor Jesucristo, y a pesar de todos sus privilegios y oportunidades, solo habían mostrado hojas y espinas, pero no frutos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Esta impresionante parábola que representaba la casa de Israel, también tiene una lección para todos nosotros que nos decimos ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Este lenguaje tan claro que nos enseña y se dirige a nosotros, que si nosotros tenemos una apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de esta piedad que proviene de Dios, entonces vamos a ser tratados como esta higuera. Esta es una lección para todos los que muestran al mundo una alta profesión de cristianismo, pero en realidad a veces estamos vacíos de la piedad vital, que es lo único que Dios reconoce como fruto. Les voy a compartir un párrafo del Deseado de todas las gentes en la página 535 que dice así: La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía.
El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas, de apariencia exuberante y hermosa a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Vemos que en realidad nuestro Señor Jesucristo utiliza a la higuera, utiliza esta parábola para mostrarnos la vida en estos líderes judíos, en los judíos mismos, en los escribas, en los fariseos. Y ellos se parecían a esta higuera. ¿Por qué? Porque esta higuera era tan frondosa, pero cuando nuestro Señor Jesús se acerca para tomar uno de sus frutos, ¿qué es lo que encuentra? Hojas. ¿No les parece que nuestras vidas como cristianos a veces se parecen a esta higuera estéril? Tal vez por fuera somos preciosos, nos vemos maravillosos a la vista de los seres humanos o a nuestra propia vista, pero cuando Jesús se acerca para ver si hay frutos en nuestra vida, tal vez lo único que encuentra son hojas. En la parábola de esta higuera, Jesús presenta la vida de los escribas y los fariseos. Jesús toma el problema de la higuera para representar lo que va a pasar con los escribas y los fariseos y los judíos. Recordemos que en este conflicto final, el pueblo de Israel en forma oficial rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Y en forma oficial, Dios rechaza a los judíos. ¿Y qué pasa con ellos? Se secan como la higuera. ¿Qué lección aprendemos de esta parábola? Bueno, si cuidamos las apariencias y en realidad estamos perdiendo el objetivo principal, que es que seamos transformados por el Espíritu de Dios, entonces vamos a terminar siendo rechazados por Dios, pero no porque Él no nos ame, sino porque nosotros estamos rechazándolo cuando ponemos primero nuestras normas, nuestro conocimiento, nuestras ideas antes que someternos a la voluntad de nuestro Padre Celestial y guardar sus mandamientos. Entonces nosotros debemos de cuidarnos de las apariencias. ¿Desde dónde se secó la higuera? Cuando leemos el libro de Marcos, el libro de Lucas, los evangelios, y leemos y repasamos esta parábola, vamos a ver que se seca desde la raíz. Hay una definida falta de piedad entre nosotros como pueblo. La carga que tenemos por la salvación de las almas ni siquiera nos preocupa. Como la higuera estéril, muchos de nosotros a veces nos jactamos de un follaje tan brillante, reclamando que toda la gente nos observe, que toda la gente vea qué es lo que estamos haciendo. Pero en verdad a veces Dios no se encuentra en nuestra vida. Y nosotros somos destituidos de su presencia porque no tenemos buenos frutos. Nos jactamos de los avances de la verdad, pero nuestras obras no corresponden con nuestra profesión. No hay congruencia en lo que predicamos con la vida que estamos viviendo. Hay una tibieza, hay una infidelidad, y es lo que existe en estos últimos días. No solo se pudo ver reflejado en los judíos, en los fariseos, en los escribas, en los sacerdotes, en los líderes del Sanedrín. No solo se pudo ver eso allí. Esto se ve en nuestros días. Y esto fue revelado al gran apóstol, registrado en las siguientes palabras. Cuando leemos 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. ¿Dios se equivocó al dar estas palabras a través de Timoteo? No se equivoca. Después de que Jesús maldice a la higuera, Jesús limpia el templo. Por eso les comento que debemos de estudiar Marcos capítulo 11 para comprender el seguimiento y el proceso de esta parábola. ¿Cuál es la lección? Bueno, ellos tenían un templo maravilloso. Ellos tenían un grandioso sistema religioso. Ellos tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Ellos tenían todo lo que Dios les había dado. Pero cuando vino el Mesías, cuando vino el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hicieron? Lo rechazaron. Y no solo eso, sino lo quisieron matar. Y después lo mataron. Mataron al mismo Dios que les sirvió en todo, que les proveyó de todo. Entonces, ¿de qué les sirve a este pueblo judío, a estos líderes, si cuando tenían tanta apariencia tan buena como el follaje de la higuera, no había ni siquiera un solo fruto de piedad en sus corazones que manifestara que Dios estaba morando en ellos? La higuera aparentaba producir vida, pero sin resultado alguno. Así también la nación judía y su templo tenían el mismo problema. La esterilidad del árbol realmente prefigura la declaración de nuestro Señor Jesucristo sobre la desolación que se aproxima para el pueblo judío, para el templo de Jerusalén. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y leemos Lucas capítulo 13, de los versos 34 en adelante, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Este fue un lamento de nuestro Señor Jesucristo antes de entrar a Jerusalén. Y es lo mismo para nosotros. Si leemos a Mateo 24, del verso 1 al 2, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y efectivamente, en el año 70, ¿qué pasó con los judíos? Hubo una invasión romana, arrasaron con el templo, se cumplió lo que nuestro Señor Jesucristo había predicho. La pregunta es, ¿qué tipo de higueras somos? ¿Somos higueras que dan fruto o somos higueras estériles? Porque si somos higueras estériles, esto es lo que nos está predicho para nuestra vida. Así como Jesús predijo esto para Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba con un follaje esplendoroso, pero no había fruto. No habían frutos de misericordia, frutos del Espíritu de Dios. No había nada de eso en ellos. Juan 3, 19 al 20 dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si nosotros estamos muy ocupados haciendo obras, si hay muchas acciones en nuestra vida, pero no hay fruto, pero no hay un producto definido en nuestra vida, no hay resultado en nuestra vida, entonces estamos siendo malos, como dice aquí. Amamos más las tinieblas que la luz y pensamos a veces que estamos viviendo en la luz del Señor. Esto es peligroso para nosotros. ¿Cómo es posible que pasemos tantos años diciendo que caminamos con nuestro Señor Jesucristo, que somos cristianos, que somos adventistas del séptimo día y que no haya ningún resultado en nuestra vida, que no haya frutos en nuestra vida, que cuando Dios se acerque a nosotros solo encuentre un follaje frondoso? Porque tenemos el conocimiento, tenemos el don del espíritu de profecía, tenemos riqueza en nuestras iglesias, tenemos muchas universidades, tenemos muchos hospitales, pero si no hay frutos de misericordia, ¿de qué sirve todo el follaje frondoso? ¿No les parece que de alguna forma nos estamos asemejando al templo de Jerusalén glorioso que fue destruido? ¿No les parece que nos estamos asemejando a los escribas y a los fariseos que tenían tanto conocimiento que rechazaron al Hijo de Dios?
Los discípulos fueron reconocidos como cristianos porque reflejaron a nuestro Señor Jesucristo cuando Él se fue y ellos recibieron al Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuántas personas se bautizaron después que Pedro predicó? 3,000 personas. ¿Acaso no era el mismo Pedro con sus defectos? Pero ahora estaban viendo el resultado de un Pedro transformado por el Espíritu de Dios. Y si él había sido transformado, entonces los frutos eran el testimonio de su transformación. A veces nosotros orgullosamente decimos, soy cristiano pero no soy perfecto. Y ni siquiera nos esforzamos para lograr que el Espíritu de Dios haga esa transformación para mirarnos perfectos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser transformados. Lamentablemente nosotros, como buenos laodicenses, estamos en un letargo espiritual que nos hemos acostumbrado a tener un follaje frondoso, a tener buenas hojas. Cristo viene y la vida se nos pasa sin preocupaciones. Estamos a punto de perdernos tal vez. Estamos a punto de que nuestros seres queridos se queden sin la oportunidad de escuchar las palabras benditas de redención de nuestro Padre Celestial. Estamos a punto de que todo esto se termine y comiencen los juicios de Dios sobre nosotros y seguimos confiados en que porque tenemos un gran follaje, en que porque nos vemos muy frondosos, estamos del otro lado. Esto es un engaño del enemigo en nuestra vida porque nosotros no nos sometemos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. En realidad es urgente que nosotros tomemos en cuenta que si nos decimos cristianos debemos de esforzarnos porque Cristo viva en nosotros y reflejar el carácter de Cristo cada día. Si nosotros decimos que somos adventistas del séptimo día, debemos de reflejar el evangelio eterno, la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Eso debe de salir por nuestros poros para dar testimonio a la gente que no conoce del Señor de que está a punto de perder su vida y que esta es una decisión de vida o muerte eterna y que no tenemos mucho tiempo, pero a veces se nos pasa la vida en otras ocupaciones creyéndonos que estamos con nuestro gran follaje en el mejor de los términos posibles y Satanás nos está entrampando. Juan 15 dice en el verso 5 al 10, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nos dejó tantas enseñanzas nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros nos perdemos, no va a ser porque fue un Dios injusto, sino porque va a aplicar su justicia bendita y divina sobre nosotros, porque cuanto tuvimos tiempo, cuanto tuvimos conocimiento, cuando tuvimos vida, no aprovechamos estas enseñanzas hermosas y entonces, cuando se nos acabe el tiempo de gracia, será el lloro y el crujir de dientes. Este es un mensaje tan triste para nosotros si no estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios nos dice. La Review and Herald del 11 de enero de 1881 dice así: el registro sagrado nos muestra que la higuera, revestida de gran follaje, no presentaba frutos de redención, y la condenación que recibió puede aplicarse a aquellos que manifiestan las tendencias naturales de un corazón no regenerado, que por su vida diaria contradicen la fe y no representan al mundo el carácter de Cristo, porque no tienen a Cristo en el corazón. Nuestro Salvador nunca rechazó a un penitente. No importaba cuán grande era su culpa, pero no podía soportar la hipocresía y la vanidad. Por eso condenó con palabras tan severas a los fariseos hipócritas y los comparó con la higuera estéril que mostraba gran follaje, pero no tenía frutos.
esperando en el Señor, que esta palabra nos haga reflexionar para dar testimonio de que Él ha hecho una transformación en nuestra vida y no seguir acariciando nuestro pecado y no seguir caminando conforme a nuestra sabiduría, porque eso nos va a llevar a perdición eterna. Pero si Dios nos dirige, seremos más que vencedores, daremos buen testimonio, daremos muchos frutos, como lo hicieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos a Dios este momento de reflexión. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitarla para dejar allí algún mensaje o algún pedido especial de oración. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les agradecemos su compañía, les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.